Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Hablemos de trasplantes en México. Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este programa de Diabetes y yo. Nos da muchísimo gusto el que estén con nosotros. Me acompaña Gisela Ayala, como siempre, en los comentarios y también pues tiene muchas preguntas que hacer a nuestro invitado. Gisela, ¿cómo estás? Maru, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, ¿qué te parece si antes de, como siempre, entrar en nuestra entrevista, siempre con un invitado que tú tienes la fortuna de poder escoger para que sea una persona especialista siempre en el tema que estamos tratando, vamos a una introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. En México, el trasplante de órganos se realiza desde la década de los 60. El trasplante de órganos es considerado uno de los avances más significativos de la medicina moderna. Su realización solo puede llevarse a cabo mediante la donación de órganos, sea de donadores fallecidos o en vida, relacionados y no relacionados. La Organización Mundial de la Salud recomienda el impulso de los programas de donación de personas fallecidas. Al ser donador de órganos, células o tejidos, no solo contribuyes a mejorar la salud, sino también favoreces el acceso equitativo a los trasplantes de quienes más lo requieren. Tipos de donación y qué órganos se pueden donar. Existe la donación por muerte encefálica o cerebral, en la que se pueden donar pulmones, hígado, riñones, intestino, tendones, vasos arteriales, córneas, piel, corazón, huesos, páncreas, cartílago y válvulas cardíacas. La donación por paro cardíaco ofrece tendones, vasos arteriales, córneas, huesos, piel, cartílago y válvulas cardíacas. Finalmente, la donación en vida permite obtener pulmón, hígado, riñón, intestino y páncreas. Si desea mayor información sobre este tema, visite la página del Centro Nacional de Trasplantes, mejor conocido como CENATRA, www.cenatra.gov.mx. También puede buscar CENATRA en Facebook. En este espacio cuentan con posibilidad de enviar preguntas que serán resueltas por especialistas. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista de esta tarde. Cuando hablamos de trasplantes de órganos, es importante contar con información seria y suficiente, ya sea si somos un paciente que podría requerirlo o porque podemos ser candidatos a donar. Así que, pues es muy importante el tema el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan importante. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? ¿Quién puede donar un órgano? ¿Qué tipos de donantes existen? En fin, todas estas preguntas que usted seguramente quiere hacer a nuestro especialista, vamos a poder pues disipar todas estas dudas y ofrecer, por supuesto, como siempre, recomendaciones. Gisela, ¿nos quieres presentar a nuestro invitado, por favor? Muchas gracias, Maru. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida al doctor Salvador Aburto Morales. Él es especialista en urología y trasplante renal. El doctor Aburto es médico general por la Universidad Veracruzana, cuenta con muchas especialidades, cuenta con especialidad en cirugía general en el Hospital Español, especialidad en urología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, cuenta con especialidad en trasplante renal en el mismo instituto y también recibió un entrenamiento en coordinación hospitalaria y donación de órganos en Barcelona, España.
El doctor Aburto también fue director del Registro Nacional de Trasplantes y es cirujano de trasplantes en el programa de trasplante renal, fue cirujano de trasplantes en el programa de trasplante renal en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. A partir del año 2015, el doctor Salvador Aburto funge como director general del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, muchas gracias por estar en este programa. Pues una pregunta que me parece como de lo más básico para entrar en el tema. ¿Qué podemos entender por trasplante? ¿Qué significa trasplantar un órgano, doctor? ¿Y cuáles son los órganos que se pueden trasplantar también? Bueno, pues la ciencia avanzó tanto al grado en que hubo este descubrimiento que alguna persona que sus órganos, como el corazón, pulmón, riñones, hígado o incluso tejidos como la córnea, ya no funcionan con la capacidad que requiere el organismo y no hay medicamento, no hay tratamiento quirúrgico, no hay nada que pueda reemplazar esta función más que otro órgano, pero curiosamente el otro órgano tiene que proceder de un donante de la misma especie. Por lo tanto, pues la ventaja de otras especialidades de la medicina es que las personas pueden salvar su vida, pueden recuperar su salud y pueden volver a hacer una vida activa y productiva reemplazando un órgano que ya no funciona por un órgano que sí funciona adecuadamente. Entonces, la transferencia de un órgano de una persona a otra persona, eso es un trasplante de órganos o de tejidos. Puede haber un trasplante de córnea, personas que lamentablemente su córnea ya no tiene la capacidad para permitirles ver, pierden la vista por una enfermedad que se llama queratocono, o alguna úlcera, alguna infección, alguna perforación corneal, requieren el reemplazo de ese tejido corneal. Se hace a través de un trasplante de córnea, pero también el insumo o lo que se requiere tiene que provenir de otra persona. Idealmente, bueno, pues las personas que pueden donar órganos y tejidos después de su fallecimiento, pues son personas que fallecen porque se detiene el corazón, pueden donar tejidos, o por muerte encefálica pueden donar órganos vascularizados con fines de trasplante. Entonces, en concreto, ese es un trasplante, el reemplazo de un órgano que ya no funciona por un órgano sano. Muchas gracias, doctor Salvador Aburto. Y en el caso, por ejemplo, de los riñones, no necesariamente tiene que ser post-mortem, o sea, ahí puede ser una persona viva, ¿no? Sí, durante muchos años se han hecho trasplantes. Bueno, México ocupa uno de los primeros lugares en trasplante en Latinoamérica, en trasplante renal. Y nos caracterizamos los mexicanos por ser personas, buenas personas, que nos gusta ayudar, que no nos gusta ver sufrir a nuestros familiares, a nuestro ser querido. Entonces, cuando vemos sufrir a una persona, le dices, pues, con tal de verte bien, yo te dono uno de mis órganos. Yo te dono mi riñón. Entonces, en México, los trasplantes de riñón, en promedio se hacen 3,000 al año, y de estos, el 70% de los trasplantes de riñón provienen de un donante en vida. Pero bueno, platicábamos hace poco sobre que no todas las personas que tienen enfermedad renal son candidatos a recibir un trasplante. Hay que estudiarlas muy bien a través de un protocolo muy estricto, y no todas las personas pueden donar. También hay que estudiarlas muy bien para ver que en el momento de donar uno de sus riñones puedan vivir y hacer su vida prácticamente normal con el riñón que les queda. Porque la naturaleza es tan sabia que en el momento en que uno dona un riñón en vida, el riñón que nos queda cumple con las funciones de ambos riñones. Incluso hemos podido comprobar que el riñón que nos queda después de donar aumenta de tamaño para compensar la función del riñón que donamos. Por lo tanto, pues nosotros podemos donar uno de nuestros riñones, de nuestros órganos pares, como es el riñón, y poder hacer una vida completamente normal. Y eso es algo que frecuentemente existe esa duda. Dice, ¿cómo voy a donar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué riesgos hay?
no, es que yo no quiero donar porque, y si algo me sucede a mí, entonces estoy haciendo un beneficio y yo estoy adquiriendo algo que no deseo. Entonces creo que este es un tema muy interesante porque hay muchos tabúes, hay muchas dudas, pero créanme que durante muchos años, en México se han hecho pues más de 50,000 trasplantes de riñón procedentes de un donante en vida. Hemos hecho estos trasplantes, por supuesto, siempre los padres vuelven a dar la vida a los hijos y están dispuestos a donar lo que sea. Los hermanos también, los primos, bueno, los cuñados, bueno, hasta las suegras le donan a los yernos, imagínense cuánto los quieren. Entonces, además también en nuestra ley permite la donación en personas que no necesariamente son emparentadas o consanguíneamente tengan alguna relación. Un amigo verdadero que te quiere mucho y que te quiere donar uno de sus órganos sin recibir nada a cambio, lo puede hacer siempre y cuando sea compatible y cumpla con el protocolo de disminuir, que no tenga riesgos para donar. Doctor Aburto, vamos a ir más adelante a hablar de los tipos de donación, este protocolo del que usted ya nos iba adelantando un poco, pero a mí me gustaría que nos tomáramos un minuto para que nos explique la relación que hay entre la diabetes y la salud del riñón. Platicábamos previamente que desafortunadamente la diabetes, que es cada vez más común en nuestro país, puede causar daños severos en los riñones e incluso pues ser la causa de que una persona requiera en algún momento un trasplante. Obviamente hay un camino largo. ¿Podríamos hablar al respecto? ¿Qué tantos riñones desafortunadamente está causando el mal manejo de la diabetes en nuestro país? Bueno, pues ese es un tema muy interesante, muy amplio, donde lamentablemente el tema de la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, puesto que hay miles de mexicanos enfermos de los riñones. Lamentablemente no tenemos campañas de medicina preventiva y tampoco no nos queremos hacer conscientes de que si en nuestra familia alguien padeció de los riñones, alguien ocupó diálisis, alguien murió por enfermedad renal, tampoco nos checamos, o sea, no le ponemos atención y cuidado en ese sentido. Sin embargo, la causa número 1 de insuficiencia renal crónica va asociada con la diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2, y bueno, pues la diabetes es una enfermedad que causa daños a la microcirculación. Esto quiere decir que afecta los vasos sanguíneos y entonces no solo afecta la función de los riñones, afecta pues, la retina, personas que tienen retinopatía diabética, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, la diabetes afecta todo el organismo. Pero bueno, uno de los órganos blancos que más afecta la diabetes a largo plazo es los riñones. Por lo tanto, la causa número 1 de insuficiencia renal en México es secundaria a diabetes mellitus de larga evolución. Por lo tanto, no son los 17,300 pacientes que están en lista de espera esperando un trasplante de riñón. Hay más de 200,000, es una estimación, hay más de 200,000 personas que ocupan terapia sustitutiva a través de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, y no son 17,000 ni 23,000, son miles de mexicanos. Incluso nos preocupa, hay una estadística que tenemos por ahí en una publicación, donde hay entidades federativas como Veracruz, el estado de Veracruz ocupa el número 1 de fallecimientos por enfermedad renal, y no sé si ustedes sepan los datos del INEGI, pero la enfermedad renal es la tercera causa de muerte en México. Y todo esto, pues prácticamente secundario a diabetes mellitus. Entonces, pues Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, prácticamente en todas las entidades federativas existen miles de mexicanos con enfermedad renal. Y bueno, pues este es un problema global y un problema de nuestro sistema de salud en México,
pues que hay tanta enfermedad que no alcanzan las instituciones ni el recurso para poder atender a todos. Y tenemos otro problema mayor, que pues hay muchos mexicanos que afortunadamente tienen seguridad social, pero la otra mitad no tiene seguridad social. Entonces sí hay una situación muy desequilibrada en la atención de los pacientes con enfermedad renal. Pero bueno, el origen es la diabetes mellitus. Doctor, pero la insuficiencia renal se puede decir que tiene varias etapas. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Sí, tiene etapas de la 1 a la 4 y bueno, pues el mayor porcentaje de personas que se detectan con esta enfermedad están en la etapa 1 y 2, donde ojalá y pudiésemos tener campañas masivas de detección oportuna para poder saber quién está empezando con esta enfermedad y que se pueda tratar y pueda incluso retrasar la enfermedad renal crónica. No le puedo asegurar que se pueda curar, pero sí, si nosotros ponemos atención en las etapas 1 y 2 con tratamiento, por ejemplo, no solo la diabetes, también la hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome metabólico y muchas otras enfermedades que a veces se heredan, se llaman glomerulopatías, que se heredan de generación en generación, de familia en familia. Entonces, por eso es importante saber en nuestra familia si hay este antecedente de enfermedad renal para poder promover la medicina preventiva y estarse checando año con año para podernos dar cuenta cuando empezamos a tener estos cambios y no lo que sucede comúnmente, que cuando ya la enfermedad está muy avanzada es cuando solicitamos la atención médica. Y aquí la recomendación es sumamente importante. Desde el diagnóstico deberían revisarse todos los órganos del cuerpo, se debería revisarse la vista, debería revisarse los riñones, entre otros muchos, para después anualmente, como bien dice el doctor Aburto, revisar que justo sigue donde estaba o sigue o va evolucionando de manera muy lenta algún tema con nuestra visión, con nuestros riñones, etcétera. Y doctor, en este sentido, ¿cuáles serían, al ser usted entre las muchas especialidades con las que cuenta, un experto en riñones, ¿cómo puede una persona que nos está escuchando, que vive con diabetes o tiene un familiar con la condición, saber que su riñón está funcionando bien? Creo que es una pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, por lo general las personas nos consultan porque empiezan a notar que tienen mucho cansancio, tienen mucho sueño, se les va el apetito, empiezan a fatigarse, caminan, si antes caminaban 5 cuadras, ahora con media cuadra se fatigan, se cansan, y bueno, pues a veces empiezan a retener líquidos, empiezan a hinchar de las piernas, de los párpados, de las manos, y bueno, esas son etapas muy avanzadas. Yo creo que lo más recomendable es hacerse exámenes de laboratorio, son muy sencillos. Un examen general de orina, donde podemos ver si hay sangre en la orina, si hay proteínas en la orina, si hay cilindros, o sea, hay datos muy sugestivos cuando empieza a haber daño de los glomérulos en los riñones. Pero también podemos hacer estudios como un ultrasonido renal, donde nos permite ver que a veces, fíjense, hay personas que toda su vida han vivido con un riñón y no lo sabían, hasta que se hacen estudios y les documentan pues que solamente tienen un riñón. O lo más común y frecuente es que se hacen un estudio de imagen y se dan cuenta que los riñones, en lugar de medir lo que normalmente mide un riñón, 6 centímetros por 4, pues tienen riñones pequeños que no se desarrollaron o que se desarrollaron y empezaron a hacerse pequeños, y esto hace que sean insuficientes. Y esto es por enfermedades del riñón que se heredan. O algunos otros que tienen tienen cálculos. Algo muy frecuente es la formación de piedras en los riñones, que si no se atienden con oportunidad, hacen que el riñón empiece a fallar, a disfuncionar. Y si tienen cálculos en los 2 riñones o piedras en los 2 riñones, hacen que ambos riñones dejen de funcionar y pierdan su función. Otro aspecto muy importante son las infecciones de los riñones.
que hay personas que reiteradamente pues tienen infección de los riñones, pielonefritis aguda, luego pielonefritis crónica, que es una inflamación de los riñones, de los dos riñones, por infección, y eso hace que se dañe el tejido renal normal. Además, a esto le agregamos que los invadimos con antibióticos, y hay una serie de antibióticos que también, no todos, pero hay algunos en particular, que hoy en la actualidad ya no usamos, pero se usaron muchos años, y que dañan la función de los riñones. Entonces, parece ser que es una cadena de una cosa tras otra, que finalmente, si nosotros no orientamos a nuestros pacientes, a nuestra sociedad, de cuáles son los primeros síntomas, qué estudios se tienen que hacer, en qué etapa están, con quién deben de acudir, qué tienen que evitar y qué hábitos tienen que cambiar, porque además mucho de esto se debe a los malos hábitos dietéticos principalmente. Y bueno, pues creo que es una serie de eventos consecutivos que al final llevan como consecuencia la insuficiencia renal. Gracias, doctor. Los consejos de salud son un elemento muy importante en nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante plática para escuchar con mucha atención y ponerlos en práctica todos estos consejos que Mónica Hurtado nos da cada semana. Y regresamos con esta charla. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y este viernes te saludo con muchísimo gusto. Te mando una sonrisa, te mando un abrazo, te mando un apapacho. Estos apapachos que de pronto nos hacen falta, pero que bueno, a lo mejor no nos conocemos, pero creo que es importante que lo recibas. Este apapacho es un abrazo al alma. Y bueno, pues vamos a continuar con estos consejos de salud y con la excelente información que estamos escuchando sobre trasplantes. ¿Qué tenemos al respecto de los trasplantes y la nutrición? Es de suma importancia que tú te prepares para tener un trasplante, que te prepares con tu plan de alimentación. El plan de alimentación, por lo regular, tiene que cambiar, tiene que ser diferente antes del trasplante, durante el trasplante y después de tu trasplante. Debes de saber que en estas 3 etapas es importante la nutrición. Ya lo hemos comentado en los programas pasados. Las vitaminas, los minerales son importantes para una adecuada recuperación. Las proteínas, los hidratos de carbono, carbohidratos, grasas y lípidos también son de suma importancia. Estos 5 nutrimentos, que son macronutrimentos y micronutrimentos, juegan un papel importante, cada uno en algún proceso. Hay algunos que son para formación estructural, como son las proteínas, que las vamos a encontrar en los productos de origen animal, pero también hay proteínas de origen vegetal. Hay que consumirlas en cantidades adecuadas, porque estas nos van a ayudar a formar, pues obviamente toda nuestra estructura, todo nuestro cuerpo está formado por proteínas. Los hidratos de carbono son aquella energía que nos va a dar para reponer cualquier tipo pues de estrés interno, cualquier tipo de complicación. Esto nos va a ayudar a sacar toda la energía. Las grasas y los lípidos pues muchas veces tienen esta función de ser barrera de los órganos, de ser sostén de nuestros órganos a nuestra piel. Bueno, pues le dan esta capita protectora contra el agua, por ejemplo, o contra algunas agresiones. Entonces, en resumidas cuentas, tú debes de tener una alimentación completa, variada, equilibrada, y por supuesto higiénica antes, durante y después de tu trasplante. Dependerá del tipo de trasplante, del tipo de órgano que van a trasplantar, pues evidentemente para saber qué tipo de alimentación debes de llevar. Lo más importante, si vives con diabetes, es que debes de tener en control adecuado tus valores de glucosa antes de cualquier cirugía, porque esto va a reducir la complicación de esta o alguna complicación que se pueda presentar. Y número 2, pues estar preguntando a tus profesionales de la salud, a tu médico, a tu nutrióloga, qué tipo de alimentación, qué alimentos sí puedo consumir en mayor cantidad, qué otros en menor cantidad, recordando que el equilibrio es básico.
Recuerda lo que siempre les digo, podemos comer de todo, pero con moderación. Así es que por favor, si tú te estás preparando para un trasplante, pregunta todo, no te quedes con ninguna duda y estate atento a los cambios que se tienen que hacer en tu plan de alimentación. Recuerda también que en equilibrio todo va a hacer que tu condición mejore. La alimentación, la actividad física, una buena hidratación, un buen descanso, el tener controlados tus valores de glucosa y, por supuesto, saber afrontar estos retos que tenemos día con día. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y te invito a que consultes nuestras redes sociales y nos regales un like. Continuamos, amigas, amigos, esta tarde platicando, hablando del trasplante, de los trasplantes, con el director del Centro Nacional de Trasplantes, el doctor Salvador Aburto. Doctor, ¿quiénes son los principales o quiénes se vuelven como los principales candidatos a recibir un trasplante de riñón, por favor? Todas las personas que padecen de insuficiencia renal crónica, porque ya hablamos que hay diferentes etapas, pero los que llegan a la etapa 4 o 5, donde prácticamente sus funciones ya no funcionan y tienen que ser reemplazada esta función por una terapia sustitutiva, que al principio puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y estas personas idealmente deberían de recibir esta orientación para estudiarse a través de un protocolo muy estricto para ver si son candidatos a recibir un trasplante. Entonces hay niños de 1 año, 2 años, 3 años, 7 años que heredan enfermedades y que lamentablemente pues la única forma de curarlos es a través de un trasplante. Hay adolescentes, fíjese que el pico máximo en la lista de espera en México para un trasplante de riñón oscila entre los 15 y los 35 años de edad. O sea, personas jóvenes en etapa activa y productiva y que lamentablemente llegan a esos niveles y esos grados que si no se atienden oportunamente y algunos de ellos pudiesen resolver su problema a través de un trasplante, pues lamentablemente esta enfermedad es una enfermedad silenciosa que da muy pocos síntomas. Los síntomas aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada y que lamentablemente acaba con la vida de las personas. Entonces, esa es la situación que por eso agradezco la invitación para poder sembrar esta inquietud en las personas que nos escuchan de que se preocupen por estudiarse, que se preocupen por saber exactamente si tienen o van a tener o ya está instalada una enfermedad de estas características y saber exactamente en qué etapa estamos. Entonces, creo que lo más importante de todo esto que estamos platicando es promover la prevención. Y la prevención, como hace un momento lo estábamos platicando, pues se puede hacer muy sencillo. Podemos visitar a un médico y hacer una historia clínica dentro de la cual nos van a tomar la presión arterial, nos van a medir, nos van a pesar y nos van a solicitar una serie de estudios que nos permitirán ver si existen ya datos iniciales o avanzados. Yo recuerdo muy bien muchos pacientes que nos visitan en el consultorio y dicen, doctor, es que nunca me di cuenta hasta que pues estaba jugando fútbol y en lugar de aguantar los 2 tiempos del partido de fútbol, pues yo solo aguantaba 20 minutos y me cansaba y me tenía que sentar. Y luego llegaban, empiezan a ponerse pálidos, empieza a cambiar el color de la piel, se ponen cenizos, empiezan a bajar de peso. Entonces es una situación que lamentablemente esta enfermedad se llama, pues es una enfermedad silenciosa, en la cual no nos damos cuenta. Por eso es importante a través de estos programas invitar a la sociedad a que se chequen, cuando menos se pesen, se chequen la presión arterial. Fíjense que aparte, después de la diabetes, la presión arterial alta es la segunda causa que afecta a la función de los riñones.
y no sin duda alguna el síndrome metabólico, que es obesidad, hipercolesterolemia y hiperglicemia. Son situaciones de una enfermedad metabólica que si no se controla, pues a largo plazo va a acabar con la vida no solo del riñón, sino del hígado, del corazón y de la persona. Doctora Aburto, ahora que estamos hablando de quién puede, efectivamente la prevención es una vía necesaria, pero también estamos en el momento de que habrá seguramente muchas personas que estén necesitando ya un trasplante de riñones. Y yo siempre me pregunto como persona con diabetes, ¿yo puedo recibir, las personas que vivimos con diabetes, somos siempre candidatas a recibir un órgano, en este caso el riñón? Bueno, no siempre, sí son candidatos a recibir, pero fíjese que mucho depende del tipo de diabetes, si es tipo 1, si es tipo 2, pero lo principal es el tiempo de evolución. No es lo mismo una persona de recién diagnóstico, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, a personas que tienen más de 20 años con diabetes, porque ya hay cambios significativos en la retina, en las coronarias, en los vasos del corazón, en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a las piernas, a los brazos. Entonces, todo esto lo tenemos que evaluar para valorar riesgo-beneficio. O sea, yo no me voy a empecinar a que una persona va a recibir un trasplante si a lo mejor en lugar de ayudarlo se va a complicar más. Ahora, otra desventaja que tienen las personas diabéticas es que su sistema inmunológico, sus defensas, son más propensos a infecciones que una persona que no es diabética. Entonces, yo no digo que sea una contraindicación porque se han hecho muchos trasplantes en personas con diabetes tipo 1, tipo 2. Sin embargo, el protocolo es muy estricto, se tiene que individualizar y se tiene que estudiar principalmente. Una persona que ocupa un trasplante, lo primero que hacemos es ver cómo está el corazón, cómo están las coronarias. Ha habido gente joven con diabetes mellitus tipo 2 que ha afectado no solo los riñones, sino los vasos, la microcirculación del corazón. Y ha habido necesidad de revascularizar antes del trasplante de riñón. Se hacen cirugías de revascularización o se ponen stents en las coronarias. Y una vez que el corazón tiene un mejor pronóstico de función a largo plazo, entonces se sigue el protocolo y se va viendo si esta persona es candidato a recibir un trasplante. O sea, la diabetes no es una contraindicación o una exclusión para recibir un trasplante. Sin embargo, los pacientes con diabetes se tienen que estudiar con mucho más detalle porque sí tienen situaciones que los ponen en desventaja con las personas que no tienen diabetes. Doctor, y en el caso de que esta persona con diabetes sí pueda ser candidato y se le haga este trasplante de riñón, ¿podemos hablar de que hay fases previas al trasplante? ¿Nos puede comentar al respecto, por favor? Bueno, pues mire, aquí hay algo que platicábamos en la mañana en función a que una persona que le diagnostican insuficiencia renal crónica y que su única alternativa es la terapia sustitutiva a través de diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues creo que esta parte es donde nosotros podemos intervenir gracias al apoyo de ustedes para poderles decir a todas estas personas que la terapia sustitutiva con diálisis o hemodiálisis no es el final del camino. Existe la alternativa del trasplante y esto lamentablemente no todos los médicos se lo platican a sus pacientes y ahí pueden estar muchos años, mucho tiempo en terapia sustitutiva y bueno, cuando las cosas se empiezan a complicar, dicen, oiga, ¿y por qué no hay quien le done? Le han platicado sobre los trasplantes, pero a veces ya se perdió tiempo muy valioso. A veces ya no, en ese momento ya no son candidatos a trasplante. Pero algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que si la persona con la enfermedad renal, diabética o no diabética,
cuenta con un seguro de gastos médicos o cuenta con seguridad social, porque el trasplante, independientemente de ser una de las mejores alternativas, pues es una cirugía de alta especialidad donde no en todos los hospitales se hace y bueno, pues aquí no hay más que dos. O tienes seguridad social y te cubren el protocolo, te cubren la cirugía, te cubren la posibilidad de que vayan a recuperar órganos y que a ti no te cueste, te cubren el trasplante y después lo más importante es que tengan seguridad social para que tengan garantizada los medicamentos inmunosupresores para que puedan tomarlos de por vida mientras el órgano les funcione bien, para que no rechacen el órgano. Entonces, si usted se da cuenta, son varias etapas y varios factores que hay que ir tomando en cuenta para decir, bueno, esta persona, un checklist de requisitos para decir esta persona sí es candidata a trasplante. Desde el punto de vista médico, social, económico, institucional, bioético, legal. O sea, son muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta para la donación y los trasplantes de órganos. Y creo, doctor, que acaba de ser muy completo en todos los aspectos que hay que tomar en cuenta la familia y la persona que estaría en proceso de trasplante. Y creo que también escuchamos, hay una terapia, hay medicamentos inmunosupresores que permitirán que el órgano no sea rechazado. ¿Podría abundar un poco? Porque creo que pocas veces tenemos oportunidad de hablar con un experto como usted y nos gustaría que nos explicara qué hacen estos medicamentos, por qué yo tendría que rechazar un órgano que es de un ser humano como yo. Bueno, pues esta es una teoría muy interesante en donde nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico. Tu cuerpo, tu organismo tiene un ejército que lo defiende contra infecciones, contra enfermedades, incluso cuando recibe un órgano, pues es el órgano que sea de una especie humana, aunque sea compatible, tu sistema inmunológico lo va a rechazar, porque está haciendo un reconocimiento inmunológico de algo que no es propio, algo que no es tuyo. Te están implantando en tu cuerpo un órgano que no es tuyo, viene de otra persona. Entonces, pues siempre va a haber ese rechazo inmunológico. Vale la pena, qué bueno que preguntaron esto, porque pues la historia natural de las enfermedades, algo que pone a este sistema inmunológico de alguien que pudiera ser candidato a trasplante es, por ejemplo, las mujeres que tienen embarazos, pues una vez que tienen un embarazo y dan a luz y lo que quieras, su sistema inmunológico se altera, se pone mucho más alerta. Entonces, las transfusiones sanguíneas en los pacientes con enfermedad renal crónica, generalmente como los riñones son los responsables de producir la eritropoyetina, que es un factor que hace que tengas hemoglobina, eritrocitos y que no tengas anemia. Como los riñones ya no funcionan, pues tienes anemia. Y entonces la hemoglobina te baja hasta 6 miligramos por decilitro. Entonces llegas a un hospital con una hemoglobina de 4 o de 6 y lo primero que hacen para compensarte, pues es transfundirte. Pero ¿qué pasa cuando te transfunden? Pues tu sistema inmunológico está recibiendo un trasplante de células sanguíneas de otra persona. Entonces tú ya estás generando anticuerpos. Entonces sí es una situación muy importante que bueno, la recomendación es no recibir transfusiones sanguíneas porque si piensas o eres candidato a un trasplante, que no te transfundan, a menos que tu vida esté en peligro. Pero a veces llegan con 8 hemoglobina y pásale sangre para que se compense y ya que se compensa lo mandan a su casa. Pero no están pensando en que en un futuro pudiera ser candidato a un trasplante. Entonces, cuando hacen las pruebas de histocompatibilidad, donde ponen células tuyas como receptor y células con la persona que te va a donar y las ponen en contacto, pues ahí se va a ver cuando hay rechazo. Entonces, si tú tuviste embarazos, te transfundieron sangre o inmunológicamente no son compatibles, entonces, pues ahí se determina pues que la persona que te quiera donar, aunque te quiera donar, no te va a poder donar.
Y entonces aquí viene este factor importante en donde, pues efectivamente, fíjense algo tan interesante. Desde el principio, ¿tú qué tipo de sangre eres? Yo soy Pregunto. A positivo. A positivo. Bueno, pues a ti solamente te puede donar un A o un O. El sistema ABO es el donador universal, ¿sí? Pero entonces a ti solo te puede donar un A o un O. Entonces, desde ahí, la primera pregunta, ¿no? Cuando llega la persona que ocupa un trasplante, le dicen, bueno, a ver, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo llevas de enfermo? Y fíjate algo muy importante, ¿qué hacemos? ¿Eres diabético o no eres diabético? Porque ya ahí marca un mundo de diferencia entre si no eres diabético, pues las probabilidades que te vaya mejor son altas que si eres diabético, porque entonces ahí ya tienes que tener mucho más cuidado. No quiere decir que no se pueda, pero el factor de ser diabético los pone en desventaja. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de sangre eres? Y ya luego entonces por ahí salta un familiar que dice, oigan, pues yo le puedo donar, yo le quiero donar. ¿Y qué tipo de sangre eres? Y entonces ya desde ahí viene el filtro, ¿no? Si no son compatibles por tipo de sangre, pues no le va a poder donar. Luego viene otras pruebas más especializadas, donde hacen este cruce de células entre las células del receptor y el donador. Y si la prueba cruzada sale positiva, pues no te va a poder donar. Si la prueba cruzal le sale negativa, a lo mejor te va a poder donar. Pero si ya recibiste un trasplante, si tuviste un embarazo, si recibiste transfusiones sanguíneas, tu sistema inmunológico va a estar muy alerta, muy alterado, y va a ser muy difícil que pueda recibir algún trasplante. Y por eso, lamentablemente, muchas personas pues consiguen quien les quiera donar, pero a través de estas pruebas de histocompatibilidad se puede establecer pues el filtro de decir, bueno, esta persona sí es compatible, sí te puede donar, vamos a seguir con el resto de estudios. Y ya desde ahí se parte de una base para saber quién puede donar y quién puede recibir. Doctor, háblenos, por favor. Atrás tiene usted unas siglas de Senatra. ¿Cuál es el papel que tiene México en los trasplantes y qué función desempeña? Me imagino que son las siglas del Centro Nacional de Trasplantes. ¿Nos puede hablar de esto, doctor, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Fíjese que en todo el mundo, en cualquier país, existen organizaciones nacionales de trasplantes. Tenemos el ejemplo de UNOS en Estados Unidos, de la Organización Nacional de Trasplantes en España, de la organización chilena, argentina, brasileña. En cada país hay un organismo nacional que depende directo del Ministerio de Salud Federal o de la Secretaría de Salud Federal en nuestro caso. En otros países les llaman ministerio, nosotros Secretaría de Salud, pero es un organismo que norma, regula, coordina, supervisa y lleva el registro nacional de las personas que ocupan un trasplante, de las personas que donan, y llevamos todo el registro nacional de las personas que ocupan un trasplante de órganos o tejidos, de corazón, de pulmón, de riñón, de páncreas, de córnea, y cada hospital tiene diferentes especialidades y tienen diferentes programas. Algunos solamente hacen trasplante de córnea, otros hacen trasplante de riñón y de córnea, otros hacen trasplante de corazón, otros de pulmón, y cada uno de estos establecimientos en nuestro país ocupa de un permiso especial por la Secretaría de Salud Federal, donde la COFEPRIS es la encargada de otorgar esas licencias y les piden una serie de requisitos de infraestructura, equipamiento, personal capacitado, laboratorios de histocompatibilidad, banco de sangre, terapia intensiva, cirujanos, enfermeras, tanatólogos. O sea, realmente un programa de trasplantes es un programa con la participación multidisciplinaria de todos los profesionales de la salud que están entrenados para este tipo de atención. Entonces, no se puede hacer trasplantes en cualquier hospital de México, tiene que cubrir ciertos requisitos y tiene que estar autorizado por la Secretaría de Salud para hacer ese tipo de trasplantes. Entonces, COFEPRIS los autoriza si cumplen con todos los requisitos
Y el Centro Nacional de Trasplantes le damos el seguimiento, pues, a qué tipo de programas, quién opera, dónde está el currículum que ampara que esa persona está capacitada para dar ese tipo de atención. Cada hospital tiene por ley que tener integrado un comité, en donde el presidente de ese comité, pues es el director del hospital, hay un responsable sanitario diferente al de actos quirúrgicos y obstétricos, responsable sanitario en donación o en trasplantes. Luego viene el encargado de la coordinación hospitalaria de donación, luego viene el encargado del programa de trasplante de riñón, de corazón, de hígado, y todo un comité en donde cada vez que una persona se estudia bajo un protocolo, se presentan ante el comité, se evalúa si esa persona es candidata a recibir el trasplante o no. Y ese es el primer filtro, en donde se hace una serie de estudios muy completo y se presenta ante un comité. Y si el comité dice cumple con todo, se levanta un acta, se explica que se presentó el caso de fulano de tal, la persona que lo requiere, que cumple con todo, y lo firman todos los integrantes del comité. Y después de que lo firman, lo suben al sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes que llevamos nosotros en el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces nosotros tenemos ese registro nacional de las personas que necesitan un trasplante de órganos o tejidos, si tienen donante en vida, si no tienen donante en vida, si están en espera de un donante de una persona que fallezca y done sus órganos. Y también registramos, por supuesto, cada proceso de donación que hay en México, en cualquier parte del país, nos informan. Hay una donación en Veracruz, en el Hospital General, o en el Seguro Social, o en un hospital privado. Todos por ley tienen la obligación de informar a este organismo nacional de quién va a donar, qué va a donar, si realmente se concreta la donación, qué órganos se toman, y precisamente esta vigilancia de la trazabilidad. ¿A dónde van esos órganos? Ese es otro tema que muchas personas en la sociedad desconocen. Y por eso lo primero que nos dicen, yo no dono porque no sé qué van a hacer con mis órganos. Seguramente los van a vender. Así nos contestan. Pero no saben que este organismo nacional se coordina con organismos estatales. En cada entidad federativa hay un centro estatal de trasplantes, pero además tenemos otro organismo que nos ayuda a velar por la equidad y transparencia, que son las coordinaciones institucionales. Entonces, el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, la Secretaría, hospitales privados, tienen estos comités que nos permiten tener esta vigilancia y ese seguimiento de los procesos tanto de donación como de trasplantes. Y nosotros como organismo nacional conjuntamos toda esta información en forma semanal, mensual, trimestral y hacemos una publicación semestral con toda la actividad de donación y trasplantes en México. Entonces, creo que esta herramienta, que además todo se hace vía electrónica, nos permite tener ese control, el control sanitario, el control legal, el control del seguimiento de los procesos, tanto de donación como de trasplantes. Y eso es lo que nos permite tener en México un sistema nacional equitativo, transparente, con la atención oportuna. Y créame que esta situación lo vivimos todos los días. A veces hay un proceso de donación en cualquier parte de la República y nosotros tenemos que verificar dónde se genera, qué se genera, dónde está el receptor compatible con ese órgano que se está generando. Luego revisando en los pacientes que están en espera, a quién le toca, y quién va a ir, y quién puede ir, y en qué va a ir, y con qué lo va a hacer, y los tiempos de ir a recuperar el órgano, hacer la intervención quirúrgica, regresar con los órganos al hospital donde ya está el receptor en quirófano esperando ese órgano. Verdaderamente son operativos impresionantes, donde se hace un reconocimiento a la labor de todos los profesionales de la salud que intervienen de día y de noche, y en lo que ustedes están durmiendo, nosotros estamos trabajando. En lo que la mayoría de las personas están celebrando la Navidad, el Año Nuevo, el fin de semana, el puente, el día festivo, todo el sistema de salud, de donación y trasplante está trabajando, porque lamentablemente los accidentes suceden precisamente en viernes en la tarde,
en sábado en la noche, o el 15 de septiembre, o el día de la Candelaria, o el día que usted quiera, siempre hay accidentes. Y lamentablemente, pues las personas que fallecen y que cumplen con los requisitos de donar y que la familia apoya este deseo de donar, pues se pueden tomar los órganos. Pero fíjese, nosotros tenemos que tener todo ese cuidado de ver que un donante en vida o después de su fallecimiento cumpla con los requisitos médicos, sanitarios, administrativos, legales, bioéticos, y que el Ministerio Público también apoye, que no haya problemas porque a veces la mayoría de los accidentes están involucrados en una causa del fallecimiento que se tiene que aclarar la causa de la muerte. Entonces, pues ahí es donde los ministerios públicos nos apoyan para ver que la obtención de los órganos de esa persona que falleció se pueden tomar y que no interfieran con la investigación de la causa de la muerte. Y ahí es donde ellos hacen un acta, la firman y nos permiten continuar con el proceso. Los casos médico-legales. Y platicábamos hace un momento que lamentablemente han aumentado en forma significativa los accidentes automovilísticos, los accidentes en motocicleta, las heridas de caídas de altura, porque ahora toman, pierden el sentido y se caen. La otra es, obviamente, los asaltos, los ataques con violencia, los traumatismos craneoencefálicos, las heridas por bala en la cabeza. Entonces, pues todo el organismo está completo, pero la persona falleció porque tuvo una lesión en el cerebro que no es compatible con su vida. Por lo tanto, pues sí, esa es la condición. Yo le comentaba hace un momento que nosotros pensamos, ¿cómo es que no hay donación en México si se mueren tantas personas todos los días? Pero no todas las personas que fallecen pueden donar. Entonces, las personas que fallecen porque se detiene el corazón, por parada cardíaca, como nosotros lo conocemos, pueden donar tejidos. Ya no pueden donar órganos vascularizados porque si se detiene el corazón, ya no llega sangre oxigenada a estos órganos. Las personas que pueden donar órganos vascularizados con fines de trasplante son las personas que fallecen por muerte encefálica. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo hacer ver, incluso hasta el personal sanitario, más a los familiares. ¿Cómo, doctor, me dice usted que mi ser querido ya murió si en el monitor yo veo que el corazón está latiendo? Para que vea la dificultad que tenemos para poder conseguir la posibilidad de que las personas pues entiendan que esa persona lamentablemente ya falleció. Existen estudios instrumentados para poder demostrar que al cerebro ya no le llega sangre. Existen estudios que nos permiten ver que el cerebro ya no tiene actividad eléctrica. Y existen estudios clínicos donde los especialistas pueden demostrar que esta persona, ya la mayoría están conectadas a un ventilador, a un respirador artificial. Pero ¿cómo me dice que ya murió si el corazón, se ve que en el monitor el corazón sigue latiendo y sigue respirando? Aquí hay una situación bastante compleja, porque está respirando gracias a una máquina artificial que le está ventilando. En el momento en que nosotros quitamos esa conexión por unos segundos, la persona que ya falleció por muerte cerebral ya no tiene capacidad de automatismo ventilatorio. Entonces, se vuelve a conectar. Son muchas pruebas que se pueden, que nos permiten verificar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal que la persona ya falleció, aunque el corazón siga latiendo. Doctor, y hablando de donación en vida, ¿las personas con diabetes pueden donar? Que era una de las preguntas con las que abríamos este programa y ya en los últimos minutos pues vale la pena comentarlo. Lo platicamos y yo hice la recomendación que uno de los principales exclusiones de un donante en vida es que tenga incluso no solo diabetes. Fíjate, si una persona joven de 20, 24 años le quiere donar a su mamá o a su papá, pero tiene una carga genética, porque el papá y la mamá son diabéticos, ¿tú crees que esta persona a los 35 años no vaya a desarrollar diabetes? No lo sabemos, pero la probabilidad es alta.
Entonces, desde ahí podemos tomar en cuenta que no necesariamente que sea diabético. Si tiene una carga genética importante para desarrollar diabetes, para eso los comités de trasplante se reúnen y dicen, el comité de bioética dice que no es conveniente porque esta mujercita, jovencita, pues puede ser que desarrolle diabetes en un futuro. Nadie nos lo garantiza. A lo mejor no sucede, pero ¿y si sucede? ¿Tú crees que van a hacer esas personas? Oiga, ¿por qué me seleccionaron como donador si yo tenía ese riesgo? Bueno, eso es hablando desde el punto de vista en donde se corren esos riesgos, desde tener una carga genética alta. Bueno, las personas que empiezan a estudiarse bajo este protocolo, que tienen glucosas arriba de 100 y hemoglobina glicosilada arriba de 5.9, pues entonces, a ver, espérame, vámonos con calma. O bajas de peso y te controlas muy bien y vamos a ver si durante un tiempo importante no te sube el nivel de glucosa, a lo mejor te consideramos como donante. Bueno, no se diga a las personas que tienen niveles de azúcar fuera del rango normal. Esas personas no se deben de tomar en cuenta como posibles donantes porque a futuro pueden tener problemas o enfermedad con sus riñones. Doctor, pues lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado y no nos quisiéramos despedir sin antes que nos proporcione algún correo electrónico, alguna vía para poder tener contacto con usted, doctor, y obtener mucho más información de todo esto que usted ha vertido en nuestro programa. Bueno, sí, es muy importante comentarles a ustedes que el Centro Nacional de Trasplantes tiene página en Facebook y en Instagram. Ahí ustedes buscan Senatra y ahí van a poder accesar y toda la población que tiene dudas, les contestamos, nos ponen ahí en un Messenger, un mensaje, las dudas que tengan, nosotros se las contestamos. ¿Dónde me puedo trasplantar? ¿Quién me puede donar? Todas las dudas que tienen, afortunadamente ahí tenemos médicos pasantes en servicio social, médicos también del propio Centro Nacional de Trasplantes que están contestando todas estas dudas. Incluso en ese sistema se les orienta en la página del Centro Nacional de Trasplantes www.senatra.gov.mx. Ahí pueden entrar a la página del Centro Nacional de Trasplantes. Ahí tenemos mucha información, las preguntas más frecuentes, tenemos infografías, tenemos las 9 reglas de oro para cuidar tus riñones y prevenir, ¿qué debo de hacer para cuidar mis riñones? Y algo muy importante es la liga. Si yo hoy ya pensé y analicé qué quiero de hacer con mi cuerpo cuando yo muera, porque pues tenemos que pensar que no solo existe el testamento de los bienes materiales, tenemos que dejar nuestro testamento de nuestro cuerpo. ¿Usted qué quiere hacer cuando se muera? ¿Que la cremen? ¿Que la sepulten? ¿O que primero consideren la posibilidad de donar órganos o tejidos y después que la cremen o que la sepulten? ¿Ya lo pensó? Doctor, pues muchas gracias. Gracias por estar en nuestro programa y bueno, pues ojalá podamos volver a tener contacto con usted. Agradecemos mucho la presencia del doctor Salvador Aburto Morales, especialista en urología y trasplante renal y director general del Centro Nacional de Trasplantes, que pertenece a la Secretaría de Salud de México. Muchas gracias por su atención. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.